Imagina que despiertas un día y descubres que el activo digital más estable del mercado ha perdido su valor. Lo que ayer valía $1, hoy se ha desplomado. En cuestión de horas, millones se evaporan. No fue una criptomoneda exótica ni una inversión de alto riesgo, fue una stablecoin. La moneda que debía ser el refugio del caos digital se convirtió en el epicentro del miedo. Durante años, las stablecoins fueron presentadas como el puente perfecto entre el mundo tradicional y el universo cripto. Una promesa de estabilidad en medio del vértigo digital. Sin embargo, esa promesa no siempre se cumple. Detrás de su aparente calma se esconde una estructura compleja, dependiente de la confianza, la liquidez y, sobre todo, del control humano. Y cuando la confianza se tambalea, todo el sistema puede derrumbarse como un castillo de arena. En 2025, el mercado global de stablecoins ha superado los $300.000 millones, una cifra que demuestra su impacto creciente en las finanzas globales. Pero con esa expansión llega también la fragilidad. Las preguntas que se hacen los inversores ya no son si deben tener stablecoins, sino si realmente pueden dormir tranquilos teniéndolas. La idea de estabilidad absoluta en un entorno tan volátil es un espejismo. A diferencia del efectivo o de los depósitos bancarios, las stablecoins no cuentan con seguros, ni con respaldo estatal. Son un híbrido que combina lo mejor, y lo peor, de dos mundos, la velocidad y descentralización del blockchain, pero también el riesgo sistémico de los mercados digitales. Entender los miedos de los inversores en stablecoins no es solo una cuestión financiera, sino emocional. Es comprender cómo la confianza puede ser el activo más volátil de todos. Porque, al final, lo que mantiene a una stablecoin a flote no es su tecnología, sino la fe de millones de usuarios en que su valor seguirá siendo uno. ¿Por qué generan tanto interés las stablecoins? Las stablecoins nacieron de una necesidad. Crear un refugio en el océano turbulento del mercado cripto. Mientras Bitcoin y Ethereum subían y caían con una volatilidad casi impredecible, las stablecoins ofrecían una promesa de equilibrio. Cada token, se decía, valdría exactamente lo mismo que $1. Esa paridad fija atrajo tanto a pequeños ahorradores como a gigantes corporativos que buscaban liquidez sin renunciar al ecosistema blockchain. Pero su atractivo no se limita a la estabilidad. Las stablecoins transformaron la forma en que circula el dinero digital. Permiten mover millones en segundos, sin bancos intermediarios ni fronteras. Un empresario en México puede pagar a un proveedor en Japón con la misma facilidad con la que envía un correo. Esa eficiencia convirtió a las stablecoins en una herramienta indispensable para la economía digital global, especialmente en países donde las monedas locales sufren inflación o restricciones cambiarias. La confianza, sin embargo, ha sido su combustible más poderoso. Inversores, traders y empresas asumieron que una moneda estable respaldada por activos reales era un refugio seguro. Esa percepción impulsó su adopción a una velocidad sin precedentes, el valor total de mercado creció más de un 40% solo en el último año, y hoy más del 70% de las transacciones en plataformas DeFi se realizan con stablecoins. Este flujo masivo demuestra que la estabilidad es, en realidad, una necesidad humana antes que una característica técnica. A pesar de esa confianza, la historia de las stablecoins también es la historia de un delicado equilibrio. Cada nueva entrada de capital exige más transparencia, más reservas auditadas, más garantías. Y aunque algunos emisores afirman tener respaldo total en bonos del tesoro o efectivo, otros operan en la sombra, con estructuras poco claras o auditorías inexistentes. La estabilidad, en muchos casos, no proviene de una ley inmutable, sino de una promesa. Miedo principal 1, pérdida de paridad, DPEG. El mayor temor de cualquier inversor en stablecoins es despertar y descubrir que su dólar digital ya no vale $1. Esa ruptura de paridad, conocida como DPEG, es el fantasma que ronda permanentemente este mercado. En teoría, cada unidad está respaldada por activos equivalentes al valor que representa, pero en la práctica, basta una grieta en la confianza para que la paridad se rompa. Así ocurrió en 2022 con Terra USD, en cuestión de días. Un ecosistema que valía más de $18.000 millones colapsó y arrastró consigo a miles de inversores que creían tener su dinero en el refugio más estable del mercado. El DPEG no es un accidente aislado, sino un riesgo estructural. Puede producirse por una simple desalineación entre la oferta y la demanda, un fallo técnico en los mecanismos de respaldo o una corrida masiva de usuarios que buscan redimir sus tokens al mismo tiempo. Cuando eso sucede, la presión sobre las reservas aumenta y el valor se desploma. En 2025, con un mercado que supera los $300.000 millones en circulación, cualquier pérdida de confianza puede desencadenar un efecto dominó que afecta no solo a una stablecoin, sino al ecosistema cripto completo. Lo paradójico es que la misma promesa de estabilidad que atrae a los inversores puede convertirse en su mayor vulnerabilidad. Muchos emisores aseguran que sus reservas están respaldadas por bonos del tesoro estadounidense o efectivo,
pero la falta de transparencia y auditorías independientes genera dudas. Si los usuarios sospechan que el respaldo no es tan sólido como se anuncia, comienza la huida. Y en el mundo digital, las corridas no se hacen en días, ocurren en segundos, impulsadas por el pánico y la velocidad de la blockchain. El miedo al DPG es, en realidad, miedo a lo invisible, a lo que sucede detrás del código, en las bóvedas que nadie ve, en los balances que pocos comprueban. Es el recordatorio de que, en la era digital, la estabilidad no se mide en dólares, sino en confianza. Y esa confianza, como todo activo en el mundo cripto, puede perder su valor en un instante. Miedo 2. Falta de regulación y supervisión. En el universo de las stablecoins, la ausencia de regulación es tanto su mayor fortaleza como su talón de Aquiles. Esta libertad permitió su expansión global, sin fronteras ni intermediarios, pero también dejó un vacío que puede volverse catastrófico. A diferencia de los bancos tradicionales, las empresas que emiten stablecoins no están sujetas a las mismas normas de transparencia ni auditorías estatales obligatorias. Esto significa que miles de millones de dólares en valor digital circulan sin una red de seguridad formal. El problema no es solo la falta de leyes, sino la disparidad entre países. Mientras Estados Unidos y Europa avanzan en marcos regulatorios, gran parte de Latinoamérica y Asia aún operan en zonas grises. En ese limbo, los emisores pueden decidir cuánto revelar y cuándo hacerlo, dejando a los usuarios con una única garantía, su palabra. Y en un mercado impulsado por la confianza, esa opacidad se convierte en una amenaza silenciosa. La falta de supervisión también abre la puerta a conflictos de interés. Empresas que controlan miles de millones en reservas pueden invertirlas en instrumentos financieros de alto riesgo sin informar a sus usuarios. Cuando las ganancias van bien, nadie pregunta, pero cuando el mercado tiembla, la verdad suele llegar demasiado tarde. En ese instante, la línea entre estabilidad y colapso se borra por completo. Para muchos inversores, el verdadero miedo no es que las stablecoins caigan, sino no saber cuándo ni por qué podría ocurrir. Sin una autoridad que vigile, sin auditorías obligatorias ni reglas claras, el mercado se convierte en una apuesta colectiva por la buena fe. Y en el ecosistema cripto, la buena fe no siempre es un activo confiable. Miedo 3. Congelación de fondos y control centralizado. Paradójicamente, las stablecoins nacieron con la promesa de libertad financiera total, pero hoy muchos usuarios descubren que su dinero digital puede ser congelado con un solo clic. Detrás de cada token supuestamente descentralizado existe un emisor con poder absoluto para bloquear direcciones, suspender transacciones o invalidar fondos. Esa capacidad de intervención, diseñada para prevenir fraudes o sancionar actividades ilícitas, se ha convertido también en una fuente de temor, la posibilidad de que el control se use más allá de su propósito original. En los últimos años, varios casos han encendido las alarmas. Direcciones vinculadas a transacciones perfectamente legales han sido bloqueadas por error o por simples sospechas, dejando a los usuarios sin acceso a sus activos. En un ecosistema que presume de independencia frente a los bancos, el poder de congelar fondos recuerda demasiado a las estructuras que el mundo cripto buscaba superar. Y aunque los emisores afirman hacerlo por seguridad, cada intervención erosiona un poco más la confianza en la supuesta neutralidad de estas monedas. El miedo se amplifica cuando los usuarios comprenden que esa autoridad central no siempre está claramente delimitada. Algunas stablecoins operan bajo jurisdicciones ambiguas o con mecanismos de gobernanza poco transparentes. Si una empresa decide acatar órdenes de gobiernos o agencias internacionales, los usuarios comunes quedan atrapados en un conflicto de intereses que ni entienden ni pueden controlar. La promesa de independencia se convierte entonces en una ilusión frágil, sostenida por la obediencia de un servidor y una firma digital. Miedo 4. Riesgo de contraparte. En el corazón de cada stablecoin existe una promesa, que por cada unidad emitida, hay un respaldo real esperando ser reclamado. Pero esa promesa depende de un actor invisible, la contraparte. Cuando un inversor compra una stablecoin, deposita su confianza en una empresa o fundación que asegura custodiar los activos que sostienen el valor. Sin embargo, esa confianza no se apoya en certezas absolutas, sino en informes, auditorías y comunicados que pueden ser incompletos o tardíos. Y cuando el mercado huele a incertidumbre, el miedo se propaga más rápido que cualquier blockchain. El colapso de FTX en 2022 marcó un antes y un después en la memoria colectiva de los inversores. Lo que parecía un gigante sólido se reveló como una estructura frágil, sostenida por contabilidad opaca y decisiones de riesgo extremo. Aunque FTX no era un emisor de stablecoins, su caída demostró el peligro latente de depender ciegamente de una entidad centralizada. En el universo cripto, la confianza no se decreta, se construye a base de transparencia verificable. Y cuando esa transparencia se ausenta, el ecosistema entero tiembla.
Muchos emisores de stablecoins afirman mantener reservas en instituciones financieras tradicionales, pero la opacidad en torno a la composición de esos activos genera sospechas constantes. Algunos mantienen parte de sus reservas en bonos, otros en papel comercial o incluso en otros tokens. Si una de esas piezas falla, todo el sistema se tambalea. Basta un rumor o una duda sobre la solvencia del custodio para provocar retiros masivos, forzando ventas de emergencia que pueden romper la paridad en cuestión de horas. El riesgo de contraparte es, en esencia, el recordatorio de que detrás de cada promesa digital hay seres humanos, intereses corporativos y decisiones políticas. En un entorno que presume de descentralización, la dependencia de entidades centralizadas sigue siendo una contradicción dolorosa. Cada inversor que deposita su dinero en una stablecoin se enfrenta, consciente o no, a una pregunta inquietante: ¿qué pasa si el guardián de sus fondos no está tan preparado para cumplir como dice estar? Miedo 5. Vulnerabilidades técnicas, protocolos y smart contracts. Detrás de la aparente simplicidad de una stablecoin, una moneda digital que siempre vale $1, se esconde un entramado de código que sostiene su promesa. Ese código, compuesto por contratos inteligentes y protocolos automatizados, es la columna vertebral del sistema. Pero también su talón de Aquiles. Una línea mal escrita, una dependencia no actualizada o una brecha no detectada pueden abrir la puerta a pérdidas millonarias. La historia reciente de las finanzas descentralizadas está llena de ejemplos, hacks, exploits y errores de programación que transformaron la estabilidad prometida en un caos absoluto. El caso de la stablecoin algorítmica Terra USD en 2022 fue una lección que aún resuena. Su colapso no solo destruyó más de $40.000 millones en valor de mercado, sino que demostró cómo una lógica de código, por muy sofisticada que parezca, puede volverse insostenible bajo presión. El sistema diseñado para mantener la paridad se desplomó cuando el algoritmo no pudo equilibrar la demanda y el suministro, provocando una espiral de liquidaciones. Detrás de la caída, no hubo un fallo humano directo, sino la confianza ciega en un código que se suponía infalible. Incluso las stablecoins más reputadas, como USDT, USDC o DAI, dependen de infraestructuras digitales vulnerables. Los contratos inteligentes que administran sus reservas y flujos pueden ser objetivo de ataques o sufrir errores en actualizaciones críticas. Basta con que un hacker encuentre una grieta en el protocolo para que el daño sea irreversible. En 2023, el ecosistema DeFi registró pérdidas por más de $2.6 mil millones en hackeos y exploits, y una parte significativa de esos ataques afectó a proyectos relacionados con la estabilidad digital. La descentralización no es inmune al error, solo lo distribuye de otra forma. A ello se suma el riesgo tecnológico de las blockchains subyacentes. Si la red sobre la cual opera una stablecoin enfrenta congestión, vulnerabilidades en su consenso o incluso censura de validadores, el sistema completo puede verse comprometido. El mito de que el código reemplaza la confianza humana se desvanece cuando una actualización mal implementada o un bug técnico paraliza millones en activos. La estabilidad, en el mundo digital, depende tanto del código como de la capacidad humana para prever lo imprevisible. La lección es clara: ninguna línea de código, por más auditada que esté, garantiza inmunidad frente al caos. Cada innovación tecnológica trae consigo nuevos riesgos que solo se comprenden cuando el sistema es puesto a prueba. Y mientras más automatizamos la confianza, más dependemos de la integridad del código que la sostiene. En el universo de las stablecoins, la estabilidad no es solo un valor, es una ilusión que debe ser protegida constantemente contra el enemigo más silencioso de todos, el error humano disfrazado de perfección algorítmica. Miedo 6. Riesgos de centralización y concentración de poder. La paradoja más inquietante del ecosistema cripto es que, en su búsqueda de descentralización, muchas de sus piezas más utilizadas terminan concentrando el poder en muy pocas manos. Las stablecoins no son la excepción. Aunque se presentan como herramientas libres del control bancario, en realidad dependen de corporaciones que pueden mover miles de millones de dólares con una sola decisión. Este nivel de concentración contradice el espíritu original de la blockchain y plantea una pregunta que muchos prefieren evitar: ¿qué tan descentralizado puede ser un sistema controlado por un puñado de emisores? El dominio de Tether, USDT, y Circle, USDC, es un ejemplo claro. Entre ambas controlan más del 85% del mercado global de stablecoins, superando los $140 mil millones en circulación. Esta supremacía otorga a dos compañías privadas la capacidad de influir sobre la liquidez de todo el ecosistema cripto. Una simple suspensión, auditoría o decisión operativa de cualquiera de ellas puede afectar la estabilidad de cientos de plataformas, desde exchanges hasta protocolos DeFi. En la práctica, su poder económico y técnico las convierte en actores cuasi regulatorios dentro de un espacio que nació, precisamente, para desafiar a los reguladores. La centralización no solo implica control financiero, sino también control ideológico y técnico.
Si una autoridad decide censurar direcciones o acatar sanciones internacionales, los emisores pueden congelar fondos de manera inmediata. Lo que empezó como un mecanismo para frenar el lavado de dinero se ha convertido en una herramienta que puede restringir libertades financieras sin un debido proceso. En 2024, miles de direcciones fueron bloqueadas por cumplimiento de normas regulatorias, afectando incluso a usuarios que no habían cometido delitos. El precedente es claro, la descentralización deja de existir cuando la obediencia se programa en el código. A esto se suma el riesgo de dependencia tecnológica. La mayoría de las stablecoins opera sobre redes específicas, principalmente Ethereum y Tron, lo que concentra aún más el poder. Si una de estas blockchains sufre fallos, congestión o censura, todo el sistema se resiente. Además, la capacidad de emitir o destruir tokens está reservada para un número limitado de carteras controladas por los emisores. En un entorno que se enorgullece de ser sin permisos, estas llaves maestras son símbolos de un poder que pocos pueden fiscalizar. El verdadero peligro de la centralización no es solo técnico, sino filosófico. Si la confianza vuelve a depender de un intermediario, entonces el sueño original de Satoshi Nakamoto, un sistema financiero sin autoridades, se diluye entre las sombras del control corporativo. Las stablecoins prometieron ser el puente entre el dinero tradicional y la libertad digital, pero ese puente, si se mantiene en manos de unos pocos, corre el riesgo de convertirse en una puerta cerrada. Y cuando el poder se concentra, la descentralización deja de ser una meta y se convierte en un mito reconfortante para quienes aún creen en la promesa de un sistema verdaderamente libre. Miedo 7. Inestabilidad y riesgo de mercado. En un universo donde cada movimiento puede desencadenar una reacción en cadena, la estabilidad de las stablecoins no depende solo de su diseño interno, sino del contexto que las rodea. Aunque su propósito es ser refugios frente a la volatilidad, ninguna está completamente aislada del caos del mercado cripto. Cuando el Bitcoin se desploma o las altcoins pierden confianza, los inversores corren hacia las stablecoins buscando refugio. Pero ese flujo masivo de capital también puede provocar desequilibrios internos, presionando los mecanismos de liquidez y empujando a algunas monedas a romper su paridad. La estabilidad, en esos momentos, se convierte en un acto de equilibrio sobre una cuerda invisible. El fenómeno se repite cada vez que el miedo domina el mercado, los inversionistas liquidan sus activos volátiles y los convierten en stablecoins, generando un exceso de demanda. Luego, cuando el mercado se recupera, esos mismos capitales se fugan en cuestión de minutos. Este vaivén, conocido como efecto acordeón, tensiona las reservas de las monedas estables y puede revelar fragilidades que normalmente pasan desapercibidas. Durante las caídas de 2023, varias stablecoins menores vieron cómo su paridad se desviaba temporalmente, no por fallos en su algoritmo, sino por simples desajustes de liquidez provocados por el pánico colectivo. La inestabilidad de los mercados globales también amplifica estos riesgos. Tasas de interés en aumento, políticas monetarias restrictivas y tensiones geopolíticas afectan directamente a las reservas que respaldan muchas stablecoins, sobre todo las que dependen de instrumentos del Tesoro estadounidense. Si los rendimientos bajan o los activos pierden valor, las garantías detrás del token se debilitan. En ese contexto, incluso una pequeña crisis de confianza puede convertirse en una tormenta perfecta. Las stablecoins dejan de ser refugio y se transforman en catalizadores del miedo. A esta fragilidad estructural se suma el factor psicológico. El mercado cripto está impulsado por emociones, euforia, codicia y pánico. Cuando las noticias negativas se multiplican, la reacción colectiva puede ser devastadora. Una simple sospecha, un tuit alarmista o un retraso en los reembolsos puede desencadenar una corrida digital en cuestión de segundos. Las caídas abruptas no siempre responden a problemas técnicos, sino a una pérdida repentina de fe. Y en el mundo de las stablecoins, la confianza es el cimiento más volátil de todos. Al final, la verdadera amenaza no proviene solo de la volatilidad del mercado, sino de la ilusión de control. Los inversores creen refugiarse en las stablecoins como si fueran muros de contención frente al caos, sin darse cuenta de que esos muros también pueden temblar. Cuando el miedo se apodera del sistema, ninguna fórmula algorítmica ni reserva colateral puede contener la fuerza de una estampida digital. Y es en esos momentos, cuando el mercado entero respira pánico, que las stablecoins revelan su naturaleza más humana, frágiles, dependientes y profundamente vulnerables al miedo que juraron disipar. Miedo 8. Problemas de confianza y percepción. La confianza es el activo más valioso, y al mismo tiempo el más frágil, del ecosistema de las stablecoins. Ninguna tecnología, auditoría o regulación puede reemplazar el sentimiento intangible que mantiene viva la fe de los inversores. Cuando esa confianza se resquebraja, el sistema entero se tambalea, sin importar cuán sólidos sean sus cimientos técnicos. En los mercados tradicionales, la pérdida de confianza genera pánico, en el mundo cripto, puede borrar miles de millones en cuestión de horas.
La historia de las stablecoins está marcada por episodios en los que un simple rumor fue suficiente para provocar una corrida masiva. Los colapsos de proyectos emblemáticos como Terra USD o las sospechas recurrentes sobre la transparencia de Tether han dejado cicatrices profundas en la memoria de los inversores. Cada vez que una stablecoin pierde momentáneamente su paridad, la duda se extiende a todo el ecosistema, afectando incluso a las monedas más confiables. En un entorno tan interconectado, la percepción de debilidad en una sola pieza puede desencadenar una reacción en cadena. La desconfianza no distingue entre emisores, se propaga como un virus, erosionando la credibilidad colectiva y recordando que la estabilidad digital no es una garantía, sino una promesa. Esa percepción se agrava por la distancia entre lo que los emisores comunican y lo que los usuarios comprenden. Informes técnicos, auditorías parciales y lenguaje corporativo no bastan para generar seguridad emocional. Los inversores, en su mayoría, no leen white papers ni verifican reservas, confían en la reputación, en lo que ven en las noticias, o en la voz de quienes dominan la narrativa digital. Por eso, cuando las redes se llenan de especulaciones, la verdad deja de importar. Lo que decide el destino de una stablecoin no es su solvencia, sino la percepción colectiva de su fortaleza. En última instancia, el miedo a perder la confianza es el miedo a que el valor deje de ser creíble. Una stablecoin sin credibilidad es apenas una línea de código sin respaldo emocional. La confianza, una vez rota, no se recupera con comunicados ni promesas, se reconstruye con tiempo, coherencia y hechos verificables. Pero en un mercado que se mueve a la velocidad del pánico, ese tiempo casi nunca existe. Por eso, más que una moneda estable, las stablecoins son un espejo de la psicología humana, su valor no reside en lo que son, sino en lo que el mundo cree que son. ¿Cómo mitigar estos miedos? Estrategias prácticas. El primer paso para protegerse frente a los riesgos de las stablecoins es conocerlas a fondo. No todas son iguales, algunas están respaldadas por activos reales, otras funcionan con algoritmos que mantienen la paridad automáticamente. Analizar el tipo de stablecoin, su historial de cumplimiento, la calidad de sus reservas y la transparencia de sus emisores permite tomar decisiones informadas. La investigación previa no elimina el riesgo, pero reduce significativamente la exposición a sorpresas desagradables. Diversificar dentro del ecosistema cripto es otra estrategia clave. No concentrar todos los fondos en una sola stablecoin ni depender exclusivamente de su estabilidad ayuda a reducir el impacto de un eventual colapso o de PEG. Convertir parte de la cartera a stablecoins confiables mientras se mantiene exposición controlada a criptomonedas volátiles permite equilibrar riesgo y rendimiento, especialmente durante periodos de alta volatilidad. La gestión emocional también juega un rol central. Tomar decisiones impulsivas por miedo o codicia puede amplificar pérdidas, incluso en monedas consideradas estables. Establecer objetivos claros, niveles de ganancias y límites de pérdidas antes de operar permite actuar con disciplina en lugar de reaccionar al pánico. La paciencia y la mentalidad a largo plazo son esenciales para navegar un mercado donde la confianza y la percepción determinan la estabilidad real. Además, mantenerse informado sobre desarrollos regulatorios y tecnológicos proporciona ventaja frente a riesgos emergentes. La evolución de marcos legales, auditorías externas y actualizaciones de protocolos puede influir directamente en la seguridad de una stablecoin. Monitorear estas señales permite anticiparse a problemas y ajustar la estrategia de inversión antes de que la incertidumbre se traduzca en pérdidas. La combinación de conocimiento, diversificación y control emocional crea un entorno más seguro para operar en un mercado tan dinámico como el de las stablecoins. ¿Qué podemos concluir? Invertir en stablecoins es mucho más que comprar una moneda digital con promesa de estabilidad, es entender que su valor real depende de confianza, transparencia y gestión de riesgos. Cada riesgo que hemos explorado, desde la pérdida de paridad hasta la percepción del mercado, revela que la estabilidad no es automática, sino construida y sostenida por decisiones humanas, estructuras tecnológicas y comportamiento colectivo. Los inversores más exitosos no son quienes buscan seguridad absoluta, sino quienes combinan análisis, disciplina y perspectiva a largo plazo para navegar la incertidumbre. La volatilidad y los temores del mercado cripto no desaparecen con algoritmos o reservas colaterales. Por eso, cultivar una mentalidad estratégica, informada y paciente es tan esencial como elegir la stablecoin correcta. Entender las dinámicas de confianza, centralización y riesgo sistémico permite anticipar problemas y actuar con claridad cuando el mercado fluctúa. En un ecosistema que se mueve a la velocidad de un clic, el conocimiento se convierte en la herramienta más poderosa para mantener la estabilidad personal dentro de la volatilidad global. La educación continua, la diversificación inteligente y el control emocional no solo protegen tu capital, sino que también fortalecen tu confianza y resiliencia frente a los desafíos del mercado. Las stablecoins pueden ser un aliado estratégico,
pero solo si se entienden como parte de un panorama mayor, un ecosistema donde la prudencia, la información y la perspectiva a largo plazo determinan quién navega con éxito y quién se deja arrastrar por el miedo. Si quieres aprender más del mundo de las stablecoins, suscríbete ahora y activa la campana. Mantente actualizado con las últimas tendencias, análisis de riesgo y estrategias prácticas para proteger tu capital y aprovechar las oportunidades que el mercado cripto ofrece. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.